Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que ya son responsables delante de Dios, y los que vayan de su salvación y de los que escuchan tal vez por primera vez. Que el Señor les ayude a todos por igual. Estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar. Quisiera comenzar para predicar el mensaje del Evangelio con la ayuda del Señor. Comenzar orando y cantar dos estrofas de un himnos espirituales. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te alabo y te doy las gracias porque enviaste a tu Hijo amado a este mundo pecador. Él quiso voluntariamente entregar su vida por la de nosotros, para así nosotros poder alcanzar salvación, y Él era el único que podía pagar esa deuda porque Él no tenía pecado. Cubrió la demanda de tu justicia, pero en tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Aún así, Él gustó la muerte a causa de nuestros pecados, pero Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Con su sangre preciosa satisfizo, Padre, la demanda de tu justicia, y tu ira fue calmada. Ayúdame en el mensaje, que algún pecador pueda comprender que está perdido y que hay una salvación, que el único que se la puede dar es el Señor Jesucristo, Padre. Ayúdalos grandemente, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Himno 525 del himnario de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Primera y tercera. Grande promesa, oh pecador, creyendo en Cristo, buen Salvador. El que en Él crea se salvará. El que rechaza perecerá. Créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo, el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, que de tu alma a dónde irá. Grande regalo, oh pecador, la vida eterna en el Señor. Mas el pecado pago tendrá, lago de fuego el juez dará. Créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo, el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, que de tu alma a dónde irá. Tu alma está en juego si no eres salvo. Tal vez has escuchado el mensaje y ya eres responsable y tienes un pie para poder entrar para el cielo, para el reino de Dios, y también un pie para ir para el infierno. Tienes que decidir aquí en vida, aquí en la tierra. Quisiera leer de dos casos de personas que tuvieron oportunidad hasta el último momento de ser salvos. Uno alcanzó salvación, el otro no, porque no quiso arrepentirse, y uno que ya se fue a la condenación eterna y está ya sufriendo las llamas del infierno porque no aprovechó su oportunidad aquí en la tierra. La Escritura dice
que todos cuando estén delante del Señor, delante del Dios del cielo en el gran trono blanco, Él le va a decir, todos los que se fueron, eres inexcusable, no se puede excusar, va a tener que escuchar su sentencia si se va sin salvación ese día en el gran trono blanco y decir amén y ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Por eso tiene que aprovechar aquí en vida, porque todos los seres humanos tenemos responsabilidad delante de Dios. Nosotros por predicar el mensaje del Evangelio y ustedes los que no son salvos oír, porque nosotros le llevamos el mensaje a los oídos y Dios va a hacer la obra en su mente, despertándole la conciencia y en su corazón, y el Santo Espíritu de Dios va a hacer trabajo si usted desea ser salvo o salva de verdad. Ojalá sienta el peso de su pecado en el corazón. Quisiera leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Voy a abreviar la escritura. Este es el caso de la crucifixión y muerte del Señor. Pero quiero leer del caso de los dos malhechores que estaban crucificados al lado del Señor. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, le dijo uno de los malhechores que se arrepintió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo, hoy mismo en el paraíso. Lucas, en este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 27 y 28, quiero hablar, este es el caso del rico y Lázaro. 27 y 28, capítulo 16, versículos 27 y 28. Esta escritura no es una ilustración como algo que esto como que muchos lo toman por mentira, pero este relato del rico y Lázaro lo contó el mismo Señor, y el Señor no es hombre para mentir, y lo vemos como le prometió al uno de los malhechores. Él mismo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, el cielo. Lucas 16, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, te he leído el caso de unos versículos del caso de este rico, ya estando en la condenación eterna. Él tuvo su oportunidad en vida, y vemos al Lázaro que él aprovechó su oportunidad, y Lázaro era extremadamente pobre, que él deseaba comer las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Pero ese rico, él tuvo que oír a los profetas, porque
él mismo está relatando algo que enviara. Él mismo dice que enviaran, cuando estaba ya en el lugar de tormento, que enviara a Lázaro para que les testificase, para que sus hermanos no fueran a ese lugar de tormento. O sea, que él salió responsabilizado de la tierra y tuvo su oportunidad aquí. Pero si él la fuese aprovechado, él le fuese testificado a sus hermanos él mismo. Ya él no tenía oportunidad. Lo más seguro, también Lázaro le pudo haber pregonado, predicado y advirtiéndolo de el juicio de Dios y de estas cosas que advertían los profetas y de la salvación por la fe, por la obediencia en Dios. Pero él prefirió vivir su vida en el pecado, en los deleites temporales de esta vida, en banquete y en banquete. Mucha gente es responsable ahorita del plan de salvación. Mucha gente está al tanto que es un pecador, que es una pecadora perdida, pero quiere disfrutar los deleites temporales de este mundo y por cobardía no quiere identificarse con las cosas del Señor. O sea, no quiere ser salvo, quiere vivir su vida en el pecado. Entonces vemos que en el libro de Apocalipsis dice que ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de Dios. Y este hombre tenía conocimiento, porque como él mismo está diciendo en los versículos que leí, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que ellos también no vengan a este lugar de tormento. Pero este fue uno que tuvo oportunidad y no pudo, y no aprovechó su oportunidad de ser salvo. Y si fuese sido salvo, él mismo le fuese testificado a sus mismos hermanos y fuese llevado también el mensaje que Dios quería para con los que no son salvos en ese tiempo. Y vemos aquí que él, como les dije, si fuese sido salvo, todo ser humano puede ser útil para Dios. Vemos el caso de un esclavo, se me fue el nombre de él, está en las cartas, dice la escritura, el apóstol Pablo dijo que antes era inútil, pero que ahora le era útil. Todos los seres humanos pueden ser útiles para Dios, pero tienen que primero arrepentirse y creer en el Señor. Pero hubo también este caso aquí, el caso que leí en Lucas, de uno de los malhechores, ¿verdad? Uno despreció y el otro se arrepintió, porque el mismo Señor en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero el mensaje todo el tiempo ha sido el mismo: arrepentirse y por la fe obedecer la fe. Pero en estos postreros días no ha hablado por su Hijo, como dice aquí le hablaba a los profetas, que el rico, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces vemos aquí el caso también de los dos malhechores que estaban crucificados al lado de la cruz. En el Evangelio de Mateo dice que en Mateo 27 dice en el versículo 38, dice que y lo que versículo 27, versículo 42, creo que 42, 44, lo mismo
le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Estaban los ladrones, lo injuriaban, y habían otros que estaban ahí que decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de esa cruz y creeremos en él, poniendo condiciones. El pecador no puede poner condiciones para creer en el Señor, para creer en él. Y esto aquí estaban diciendo que si descendía de la cruz, creeremos en él. Ellos no sabían lo que el Señor estaba realizando en ese momento ahí para poder nosotros alcanzar salvación. Y en ese momento Dios estaba descargando su ira sobre su Hijo amado, la ira que merecíamos cada uno de nosotros. Pero el Señor tomó nuestro lugar, y entonces había esa burla de ellos: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y vemos que también los dos malhechores aquí en el Evangelio de Mateo estaban también, lo injuriaban también, los dos ladrones que estaban crucificados con él. Y en este versículo, entonces, estaban crucificados con él los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero ya vemos en el Evangelio de Lucas, después que transcurrió tal vez las horas, los minutos, entonces vemos que uno recapacitó. Y eso es lo que quiere Dios contigo, amigo o amiga que no eres salvo, que te des un parado en la vida y que recapacites delante de Dios, que tú reconozcas tu parte de culpa de lo que le hicieron al Señor, y que reconozcas que eres un pecador, una pecadora perdida delante de Dios, porque tal vez estás como estos malhechores. Tal vez tú no sabes si es tu último día en la tierra, como el Señor le dijo a aquel que estaba edificando graneros, le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y él tenía conocimiento de que tenía un alma, porque él mismo dijo: alma, alma, regocíjate, muchos bienes tienes para muchos años. Pero esa noche Dios le dio eran sus límites de día aquí en la tierra. Entonces vemos que uno de los malhechores que le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Entonces nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba hablando por el otro, pero el arrepentimiento es personal de cada persona, la salvación es personal. Entonces él le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tenía conocimiento del reinado venidero después, en el reinado milenial, a donde el Señor iba a venir a reinar. Y él le dijo, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al morir ese malhechor, su alma está con el Señor. Entonces vemos que él sabía sobre el reino de Dios, y nosotros podemos ver que el mismo Señor hizo una oración, y todos esos judíos sabían sobre el reino de Dios, eran responsables delante de Dios de las cosas del Señor, porque vemos que en Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Y los mismos fariseos en Lucas 17, el capítulo 17 y en el versículo 20, dice que ellos dicen que, capítulo 17 creo que es versículo 20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondieron:
respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Eran responsables, tenían conocimiento de las cosas de Dios, del Señor, y el Señor, vivieron aún mismo al Señor y se mofaban y tuvieron, como tuvo primeramente los dos ladrones que lo injuriaban, pero uno reconoció. Eso es lo que quiere el Señor contigo, amigo o amiga que no eres salvo, de que te humilles, reconozcas tus pecados y vayas a Él humillado para poder obtener el perdón de tus pecados. Que no te vaya a pasar como le pasó al rico. Lázaro encontró salvación porque se humilló, y el rico no, porque él siguió en su rumbo de pecado. Igualmente estos dos que estaban aquí, estos dos malhechores, uno no quiso humillarse, sino que más bien lo siguió injuriando y le decía que se bajara él y se bajara y bajara, que los bajaran de ahí. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero él no sabía la grande obra de redención que estaba haciendo el Señor ahí, que si él se fuese arrepentido también como el otro malhechor, no fuese ido a la condenación eterna. Entonces el Señor estaba haciendo el sustituto en ese momento, y él no sabía lo que él estaba haciendo para salvar su alma. Pero el pecador siempre quiere buscar el medio fácil, no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado. Arrepiéntete, amigo, de tus pecados, reconócelo delante del Señor, porque el único que te puede salvar es el Señor. Si tú por la fe llegas a Él, como llegó este malhechor que estaba ya en su última resurrecta final, y él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación opera en el momento que la persona se humilla y cree en el Señor. Yo un 6 de febrero entendí que Él murió por mí y que resucitó al tercer día, y llegué a un Cristo vivo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y Él perdonó mis pecados y mi corazón, ese vacío, fue llenado por el Señor Jesucristo. Sentía tristeza, ahora tengo gozo en el corazón. Él murió por ti y murió por mí. Él fue crucificado en esa cruz, símbolo de maldición. Derramó su preciosa sangre, entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida al Señor, Él entregó voluntariamente. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Todo estaba profetizado y se cumplió. Y la última profecía que queda por cumplirse es el arrebatamiento. Amigo, antes que sea demasiado tarde, cree en el Señor Jesucristo antes que te alcance la muerte, o si nosotros somos arrebatados, ya no vas a tener más oportunidad de ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo o salvo.